Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el principio de la educación estadística, pero en la clase anterior, la sesión anterior en la que platicamos 2 párrafos y medio del paper sobre la economía no es una ciencia experimental del Nobel Christopher Sims, mencioné, por ejemplo, a David Hendry. Y también ha salido a colación acá, ¿no? Hablamos del principio de educación estadística, retomando un libro que es un producto de su tesis doctoral de Aris Spanos. Y también les digo, otra manera de decirlo es siguiendo a David Hendry, que dice al principio del test, test and test, ¿de acuerdo? Entonces, miren, David Hendry escribió un paper que se llama así, Econometría, Alquimia o Ciencia. Fue un paper en los 80, yo creo, o antes, yo diría que en los 80. Y así se llama el paper publicado, un artículo de revista, en un journal, en una revista académica. Y así se llama. Muy provocador el título. La econometría es alquimia, o sea, puede ser oro de cualquier metal o ciencia, ¿de acuerdo? Y les platico, ya les platiqué la anécdota. Fue de los que empezó a pensar la metodología y puso a competir su modelo con los modelos que había ingleses, por ejemplo, el del Banco de Inglaterra o el ministro de Hacienda inglés, para explicar las decisiones de consumo privado. Y puso a competir su modelo y le ganó. Y entonces vamos a hablar del problema de englobamiento, estadísticamente hablando. Y luego nos revela al final su regresor mágico. ¿Se acuerdan cuál es el regresor mágico que introdujo en esa especificación y que con ese modelo venció a los modelos de consumo privado existentes en el Reino Unido en aquellos años? Se los mencioné en una clase. ¿No era la lluvia acumulada? La lluvia acumulada en Londres o en Inglaterra, que es una variable no estacionaria. Llueve mucho y es la acumulada, es una variable no estacionaria. Y entonces hizo alquimia, o sea, ignoró las características estadísticas de las variables en juego y utilizando ese conocimiento produjo una regresión que estadísticamente hablando mostró superior a las que había, por ejemplo, y lo dice del Banco de Inglaterra, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una colección de sus papers más famosos y que evidentemente toma como título el libro su paper más famoso, Econometría, Ciencia o Alquimia, ¿de acuerdo? Pero en la introducción voy a pasarla rápido, porque ahí viene, por ejemplo, las 3 reglas de oro, the 3 golden rules of econometrics. Las 3 reglas de oro de la econometría are test, test and test. Entonces, de eso va, ¿verdad? Ya empezamos a ver la White, la H, vamos a ver la Durin-Watson, la Breuer-Godfrey, vamos a ver la Harke-Vera, la Ramsey-Reset, estoy recorriendo los supuestos, ¿verdad? Y vamos a ver las pruebas de estabilidad estructural, Q, pruebas de Chow. Son pruebas y más pruebas. Otra vez, las 3 reglas de oro del econometrista. Ustedes quieren hacer buena econometría, ¿verdad? Entonces, las 3 reglas de oro del econometrista son the 3 golden rules of economics are test, test and test. ¿De acuerdo? Algo que ya leímos también que dice que los modelos, esto lo leímos con Granger, pero ¿cómo lo dice Hendry? Los modelos son más o menos adecuadas aproximaciones, rather más bien que estrictamente válidos o inválidos. Models are more or less adequate approximations, rather más que that strictly valid or invalid. ¿De acuerdo? O sea, esto nos da otra perspectiva. En muchas materias y más adelante en sus tesis van a exigir que tu modelo pase las pruebas, como si eso fuera el meollo del asunto. No, ya sabemos que es el principio del test es test, pero los modelos son aproximaciones, mejores o peores, no válidos o inválidos, estrictamente hablando. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos hace pensar las cosas de otra manera, así como Sims, ¿sale? ¿De qué va la introducción? Evidentemente habla del contenido de su libro, evidentemente. Fíjense que no encuentro esta que yo les mencioné.
que dice, me preocupa la escalada que hay en los métodos econométricos modernos. Otra vez, él produjo sobre todo en los años 80, 90, sigue produciendo mucho, ¿verdad? Pero sus aportes de fondo son de esas décadas. Se preocupa por la escalada en los métodos cuantitativos, en la computación, en el software que ya hace todo. Dice, porque eso oscurece evidencia, hace que evidencia no sólida parezca evidencia sólida. ¿De acuerdo? Es la cita que estoy buscando. Pero de todas maneras me quedo con, por ejemplo, en la última parte habla de algo que hemos mencionado mucho y que lo vamos a seguir hablando, exogeneidad. Es clave el tema de exogeneidad. Y aquí habla de las pruebas de encompassing, de englobamiento, ¿de acuerdo? Algo que, o sea, aquí les he dicho, no podemos ser hombres de paja, ser neoclásicos o keynesianos o post-keynesianos, sino ponernos a estudiar las teorías variopintas y ponerlas a competir estadísticamente, es decir, desprendernos de nuestras creencias, de nuestra ideología, ¿sale? Y está en línea con esta literatura, por eso dice encompassing, ¿de acuerdo? Pruebas de englobamiento. Fíjense, el paper de alquimia y ciencia lo publicó en Económica en 1980. En 1980. No encuentro esa cita, la voy a seguir buscando, ¿de acuerdo? Eso fue una mención. La otra fue que, a ver, hoy hay teorías económicas que hablan de que podemos hacer experimentos. Y por ejemplo, los más sofisticados, utilizando toda la potencia de las computadoras, de las tecnologías de la información, ¿verdad? Y procesamiento de información, podemos hacer experimentos. Y entonces por eso yo les presento a Sims, que dice, pero la ciencia es una ciencia, la economía es una ciencia no experimental, ¿verdad? Y está muy desencaminado a hacer eso. Porque vas a creer que estás haciendo ciencia, vas a confiar en tu inferencia estadística y lo que estás haciendo es sin sentido, nonsense, lo dice así, ¿de acuerdo? Entonces, y me llama la atención otra vez, hoy se discute en economía y hay lectores de Marx que aún hablan de experimentos, y por eso digo lectores de Marx, porque otra vez, desde el prólogo a la primera edición, la segunda página, Marx dice, no obstante, hace más de 2000 años que la inteligencia humana procura en vano desentrañar su secreto. Está hablando del dinero. Mientras que ha logrado hacerlo, cuando menos aproximadamente, en el caso de formas mucho más complejas y llenas de contenido. Está hablando de su metodología, de entender que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, ¿de acuerdo? Dice, ¿por qué? Porque es más fácil estudiar el organismo desarrollado que las células que lo componen. Cierre de párrafo. Cuando analizamos las formas económicas, por otra parte, no podemos servirnos del microscopio ni de reactivos químicos. La facultad de abstraer debe hacer las veces del uno y lo otro. O sea, la economía es una ciencia no experimental. No tenemos ni microscopio ni reactivos, ¿de acuerdo? Tenemos la facultad de abstraer. Entonces, otra vez, les llamo la atención que alguien que publicó El Capital en 1860 y tantos, la primera edición, tenía claro lo que hoy siguen discutiendo neoclásicos, keynesianos, post-keynesianos y algunos lectores de Marx. No digo que sean otra cosa, lectores de Marx, ¿de acuerdo? Aún filósofos. Me parece tremendamente raro. Entonces, estamos revisando adecuación estadística. ¿Alguien la define? ¿Qué es adecuación estadística? ¿Por qué prefiero decir, echamos mano del principio de adecuación estadística y no del principio de la regla de oro del econometrista? Test antes, porque eso es más explícito. A ver, ¿de qué va, Rafa, por favor? A ver, encuentra las palabras, sí, no es fácil. Encuentra las palabras. ¿De qué va? A ver, sí, yo. Vas. Es el conjunto de supuestos estadísticos para revisar la calidad de los datos. Algo así. Bien, o sea, estamos revisando un modelo probabilístico.
el modelo clásico de regresión lineal. Esto es un modelo teórico, es decir, está construido como hacemos cuando hacemos teoría, con supuestos, ¿de acuerdo? Cualquier teoría económica y no económica tiene supuestos, es algo de construcción de epistemología otra vez. Cualquier construcción teórica, elaboración humana utilizando su pensamiento, abstracción de la realidad, echa mano de supuestos. A veces los explicita y en otras ocasiones no los explicita. Y hemos dicho que en economía un problema es que los modelos económicos normalmente no explicitan todos los supuestos que son necesarios para darse consistencia interna y llegar a ciertos resultados. Y que esto es gravísimo, porque de repente los supuestos son los que determinan los resultados. Y si levantan los supuestos, se caen los resultados. Entonces es un problema de falta de lógica, ¿sí? De falta de construcción de lógica en esos modelos teóricos. Entonces, estamos realizando un modelo probabilístico, el modelo clásico lineal, que tiene 9 supuestos. Ya revisamos qué es el modelo clásico lineal, algo que nos permite estimar una recta de regresión, utilizando los mínimos cuadrados ordinarios. Y esa recta de regresión es peculiarísima, es la mejor que podemos trazar alrededor de unos puntos, unas coordenadas. El valor que toma una variable en un t, el valor que toma la otra variable en el mismo t. Eso nos los provee el INEGI o Banxico. Bueno, esta recta de regresión producida utilizando el modelo clásico de regresión lineal y estimada utilizando los mínimos cuadrados ordinarios es la que minimiza esta distancia, ¿verdad? Entre el YT y el YT gorro. Este argumento es poderosísimo. Por eso echamos mano del modelo clásico de regresión lineal en el 95% de la econometría que se ha hecho, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Porque no hay otra manera mejor de minimizar esta sumatoria de errores estimados al cuadrado. No hay otra manera, no hay una recta que supere este criterio, ¿de acuerdo? Minimiza la distancia que hay vertical, entonces la distancia entre el YT y el YT gorro al cuadrado, todo eso sumado. Ese es el criterio más atractivo del modelo clásico y el método de estimación. Minimiza la distancia vertical al cuadrado sumada. Y tiene supuestos. Y para que esto sea así, un supuesto es que el valor de los residuales, el valor esperado de los errores es 0. Para que esto sea así, sus errores tienen que ser homocedásticos. Para que esto sea así, los errores no tienen que ver unos con otros. Para que esto sea así, XT es exógena, YT es endógena. Porque si no es el caso, ¿qué es YT gorro? YT gorro no es otra cosa más que alfa gorro más alfa 1 gorro XT. ¿Están de acuerdo? Sí, Carlos, claro. Entonces ya estoy pensando el cuarto supuesto. Dije, para que esto sea así, para que esta sea la recta que minimiza, no podemos trazar otra recta que haga mejor este trabajo, que utilizando este criterio lo haga mejor. Minimiza la distancia vertical entre el YT y el YT gordo, todo eso al cuadrado sumado. Y para que esto sea así, tenemos supuestos. Conocemos el modelo verdadero. El valor esperado de los errores es 0. Los errores son homocedásticos. Los errores no tienen que ver unos con otros. Cuarto supuesto, XT es exógena, YT es endógena. Y aquí me detuve para decirles, porque si no es el caso, si XT no es exógena, este parámetro está sesgado. No es unbiased, es sesgado. Y entonces no es la mejor recta. Por ejemplo, los errores son normales, los parámetros son lineales, no hay colinealidad perfecta entre los regresores y el modelo es estable estructuralmente hablando. Ya repasé los 9 supuestos. Entonces, el principio de la ecuación estadística dice
Tú estás echando mano de este modelo teórico. Después tienes unos datos y vas a estimar tu regresión, tu recta de regresión. Y si son dos variables explicativas es un plano, ¿verdad? Aquí la explicativa, aquí hay una explicativa, la y la endógena, xt una explicativa, zt, y entonces esto es un plano que está hecho de dos vectores, una recta jala hacia la xt y la otra recta de regresión jala hacia la zt. Es un plano, es una hojita de papel. Aquí está, esto todavía lo podemos pensar. Estamos aquí en el salón y tenemos la recta de regresión y es el modelo bivariante. Modelo multivariante, tenemos por lo menos dos explicativas o más. Pues ya tenemos las tres dimensiones en las que habitamos: alto, el largo y la profundidad. Y entonces tendremos aquí, en la altura de este salón, sería la YT. Esta sería la dimensión, el eje de la XT, y las ventanas sería el eje de la ZT. ¿Se entendió? Y la solución que tenemos no es una recta, sino es un plano, pero un plano no es otra cosa más que está hecho de dos rectas. La recta de esta, de XT, no me atrevo a dibujarlo porque me queda feo. Y la otra. ¿Quedó claro, más o menos? De acuerdo. Entonces, estamos echando mano del modelo clase de regresión lineal. Tenemos unos datos, teorías económicas, unos datos, estimamos. Lo siguiente, principio de estadística, es revisar uno por uno cómo se comportan estos supuestos en tu modelo estimado. ¿De acuerdo? Cómo se comportan, creo que la palabra, no se me ocurre otra, cómo se comportan. Tú tienes errores homocedásticos, modelo teórico, pero sabemos que pueden ser heterocedásticos. Bueno, los errores de tu modelo, los UT gordo, ¿son homocedásticos o heterocedásticos? Y ya quedamos que si son heterocedásticos, los estimadores mínimo cuadráticos dejan de ser blue, dejan de ser best, los mejores estimadores lineales insesgados, best linear unbiased estimators, dejan de ser best, porque esta B de best tiene que ver con errores homocedásticos y no heterocedásticos. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, principio de ecuación estadística tiene que ver con que estoy utilizando un modelo teórico. ¿Parece esto razonable? Sí. O sea, si van a hacer análisis económico, me tienen que decir, bueno, soy medio keynesiano, medio post-keynesiano, echa mano de esta idea neoclásica, tener claro cuáles son tus supuestos, tus teorías económicas y tus supuestos para analizar la realidad. ¿Están de acuerdo que esto es razonable? Siempre tener claro cuáles son, qué traes en la cabeza en términos de teorías económicas y cuáles son sus supuestos. Porque luego vas a hacer análisis económico, que es analizar una economía, la mexicana. ¿De acuerdo? Aquí estamos haciendo lo mismo. Primer paso, tener claro que partimos de un modelo teórico, el modelo clase de regresión lineal, que es el más atractivo para los econometristas a lo largo del tiempo. Siguiente, bueno, ya voy a hacer econometría aplicada. Entonces echo mano de teorías económicas, de datos y hago mis regresiones. Lo siguiente es, principio de ecuación, revisar esos supuestos, cómo se comportan esos supuestos, si se validan o no esos supuestos, pero no me gusta mucho la palabra, si se validan o no esos supuestos en tus modelos estimados. ¿De acuerdo? Por eso se dice que esto nos permite evaluar la calidad estadística de nuestro trabajo econométrico. Y solamente en términos de cuándo sí y cuándo no. No le vamos a hacer manita de puerco a los datos, no los vamos a torturar. ¿De acuerdo? Porque hay métodos estadísticos para producir regresiones perfectas. Y están en los libros, cómo corregir para que tu modelo pase las pruebas.
Eso hoy lo prohíbe la econometría moderna, porque entonces ya no acabas hablando de los datos inspirados en ciertas teorías económicas, sino torturaste a los datos, ¿verdad? Y pasó las pruebas y tu ejercicio es perfecto y ya te ganaste el logro, ¿verdad? O pasaste un examen o una tesis. Eso se llama fraude en las ciencias, ¿verdad? Entonces tenemos que evitarlo, ¿sí? ¿Quién lo repite? ¿Qué es el principio de adecuación estadística? Vamos. Les comió la lengua al ratón. Remy, vas. El principio de adecuación estadística consta de revisar si se validan o no los supuestos en los modelos estimados con pruebas y pruebas. Ajá, de acuerdo. Entonces ya quedamos que el supuesto 1, el supuesto 0 no lo tocamos en este momento. Ahí sí quieres. El supuesto 0 no lo tocamos, ¿verdad? El supuesto 0 afirma que conoces el modelo verdadero, cosa que sabemos que no es cierto, ¿de acuerdo? Y que entonces, a ver, Sims por eso lo dice, al final los usuarios utilizan los datos, así lo dice, y lo combinan con juicios, opiniones y prejuicios, estoy citando a Sims, para alcanzar conclusiones. Es decir, dan por buena su teoría económica, y con esos datos, y haciendo econometría, combinan datos con juicios, opiniones y prejuicios. Así lo dice Sims. Juicios, opiniones y prejuicios para alcanzar conclusiones. Entonces, no. Supuesto 0, conocemos el modelo verdadero, estamos ya aware, ya estamos advertidos de que no es el caso y que por eso vamos a implementar la metodología moderna, no de lo particular a lo general, sino de lo general a lo particular, ¿verdad? Vamos a poner a competir, por lo menos en el terreno estadístico, empírico, las hipótesis teóricas. Supuesto 1, valor esperado de los errores 0. Ya quedamos que basta con que incluyamos una constante en nuestra regresión para garantizar que nuestros UT-gorro tengan una media igual a 0, ¿de acuerdo? Y ya hablamos de eso y no sigo hablando, ya lo vimos en la clase pasada. Segundo supuesto, errores homocedásticos y no heterocedásticos. Vimos la prueba de White. La prueba de White, ¿se acuerdan? No, ya esta es la de Arch, ¿de acuerdo? Hay una anterior, la de White, no importa. Acuérdense que la prueba de un anterior, esta es la prueba de White. Es muy interesante, otra vez, hablar de pruebas de test estadísticos, no de demostraciones. No podemos confundir las palabras. Una cosa es un test que se entiende, prueba estadística, y otra cosa es una demostración matemática, ¿no? Con una prueba no demuestras, no, por favor. Entonces, 1, 2, que normalmente hay algo que se llama regresiones auxiliares. Y esta se llama la prueba de White por la especificación que propuso White para analizar el segundo supuesto. Es decir, White escribió y argumentó sólidamente, estadísticamente hablando, que si tú del lado izquierdo tienes a los UT-gorro al cuadrado, o sea, tienes a la varianza de tus residuales estimados, y pones del otro lado a las explicativas de tu modelo condicional, ya le pusimos nombre, entonces ese es el modelo que se desprende de nuestras teorías económicas, entonces se llama modelo condicional, es nuestra regresión, pero a partir de esta vamos a hacer pruebas, regresiones auxiliares, y entonces mucho de la especificación de algunas regresiones auxiliares tiene que ver con la regresión del modelo condicional. Y entonces aquí tengo las explicativas en la de White, las explicativas de la condicional, sus cuadrados y su producto cruzado, ¿de acuerdo? Y él dice, esto sirve para explorar si tus errores
se comportan de manera homocedástica o heterocedástica. Y ya vimos, tratamos de encontrarle sentido en otra clase a eso. No lo voy a repetir, pero tratamos de entenderle. De eso va la econometría. Proponer una especificación y entender la especificación. Esta es la síntesis de teorías económicas. En lugar de tanto bla bla bla, mejor lo escribo en una ecuación así de breve. Pero detrás de esto está toda la teoría económica de la cual podemos echar mano. ¡Wow! Detrás de esto que escribo en 30 segundos está toda la teoría económica que encontré al respecto. No libros y libros. ¡Wow! Es la manera más sintética de decir las cosas. Y claro que pasa por entender, ¿verdad? Todo esto, esta síntesis. Igual en una regresión auxiliar. Y tratamos de racionalizar entonces por qué esto nos sirve para explorar el segundo supuesto. ¿Qué otra cosa sirve? Acuérdense que los ambientes para hacer las pruebas típicamente son una G cuadrada y una F. Ya vimos, entonces siempre tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Ahí voy, señor. ¿Ya? Tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, siempre en la estadística. Y entonces, hablando por ejemplo de la White, de la Arch, hacemos pruebas. Siguiente, por ejemplo, y entonces, por ejemplo, aquí utilizando una G cuadrada. ¿Qué es esto? Ya lo vimos otra vez, acuérdense. Esta es la G, me quedó medio feita. Este es el umbral, la frontera, el valor crítico. Tiene estos distintos nombres. Que separa la zona de no rechazo de la nula con la zona de rechazo de la nula. ¿Verdad? Y está ajustada por grados de libertad. Y entonces, ¿a dónde nos vamos a posicionar? Es el número de observaciones en la regresión auxiliar por el R-square obtenido en esa regresión auxiliar. Típicamente esto va a ser muy próximo a cero, ¿verdad? En la que acabamos de ver en la prueba de White. Muy próximo a cero. De manera que vamos a estar típicamente en esta zona de no rechazo de la nula, que por principio de simplicidad, de parsimonia, es el principio que rige qué es nulo, qué es alternativo, los errores son homocedásticos y no heterocedásticos, porque heterocedástico podría ser cualquier cosa. Homocedástico es que se comportan bajo ciertas bandas, no las rebasan, hay un piso y un techo. ¿Sí, Carla? Vamos con el tercer supuesto. Los errores no tienen que ver unos con otros. Y ya les decía, vamos. Aquí nos quedamos. ¿Se acuerdan? Aquí nos quedamos. Tercer supuesto. Los UT gorro no tienen que ver unos con otros. Es decir, si hago una gráfica de dispersión entre los UT gorro y los UT gorro rezagados, esta gráfica está bien feita, porque me está sugiriendo que hay una asociación lineal positiva entre este par de variables, en este caso los UT gorro y los UT gorro rezagados. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve eso? Esta es la gráfica que nos muestra típicamente el software, el Biostata. Nos muestra arriba el valor observado, es decir, el valor que nos proporciona el INEGI, y el valor estimado de la endógena, y abajo los UT gorro contra el tiempo, contra T. Y les decía, tenemos que, aunque ustedes no lo vean así, tenemos que aprender a leer radiografías como traumatólogos, y esto está fracturado, múltiple, porque esto implica una fuerte asociación lineal entre los UT gorro. Positivos se siguen de más positivos, se van haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más grandotes, más grandotes, más grandotes, más grandotes. Así no se debe ver una gráfica de los UT gorro contra el tiempo. ¿De acuerdo? Siguiente. Esto sugiere una fuerte asociación lineal negativa, que tampoco nos gusta. ¿Cuál es la asociación que esperamos? Nula, ¿verdad? Entonces, aquí estoy sugiriendo, de hecho, ya sabemos que ¿a cuánto ascendería el coeficiente de correlación entre esta nube de puntos? Casi -1, ¿verdad? Muy próximo a -1.
No nos gusta. ¿Qué implica un casi menos 1? Como caso de Joule, te casas, te mueres, ¿verdad? Me saludó un profesor. Paramos, por favor. Tiene examen. Una gráfica de dispersión, los UT gorro contra los UT gorro rezagados. Puede ser -1, -2, -4, ¿de acuerdo? Es un tema muy interesante que analizó Granger. ¿Cómo se ve esta asociación lineal negativa que viola el tercer supuesto? Así se vería. Esos errores tampoco son aleatorios, son no aleatorios. Hay un patrón de comportamiento. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Esto quiere decir que hay información en esos residuales. Otra vez, de fondo, cuando estamos afirmando, ya racionalizamos cada supuesto. ¿Qué es racionalizar? Ya pensamos qué se juega en cada supuesto. Y que digamos que los UT no tienen que ver unos con otros, quiere decir que no hay información ahí. Que esa es la parte sistemática de la regresión. Y esta es la parte no sistemática, implicando que no hay información. No hay información. ¿Cómo se tiene que ver? Siguiente. Algo así. Esto está estilizado, pero si ustedes le sacan una correlación a algo que es una nube de puntos, ¿verdad? Que se parece a algo así, su coeficiente de correlación es próximo a 0. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve? Algo así. Eso sí es, eso no tiene roto los huesos. ¿De acuerdo? Les he dicho que de hecho, si tratamos de hacer una gráfica de residuales independientes, sin dependencia temporal unos con otros, ausencia de autocorrelación serial, es difícil porque la mano, la mano es un continuo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, esto fue un análisis gráfico, vamos a ver dos pruebas, la Durbin-Watson y la Breuer-Gottfried. Durbin-Watson, ¿cuál es la regresión auxiliar de la Durbin-Watson? UT contra los propios UT rezagados un periodo. Y estos son los residuales de esa propia regresión auxiliar. ¿Qué les llama la atención de 412? Ya dije algo. A ver, estamos explicando los residuales con los propios residuales rezagados. Eso está peculiar, ¿verdad? Tenemos que racionalizarlo. ¿Qué otra peculiaridad tiene esa regresión? No tiene constante. ¿Por qué no lo dicen? No tiene constante. Atrévanse a decirlo. No tiene constante. ¿Por qué no tiene constante? Porque ya verificamos el primer supuesto. Valor esperado de los errores 0. ¿Verdad? De manera que si esto tiene una constante, acuérdense que la constante tiene que ver con el valor medio, tiene que ver con el valor medio de la endógena. ¿De acuerdo? Antes de ver esto, ¿qué esperamos de ese parámetro? De esa letra griega, que es la ρ. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperarían en el caso favorable, en el caso no favorable? ¿Cuál es el caso favorable? ¿Cuál es el caso no favorable? Hablando de este tercer supuesto. Favorable sería que no existe relación entre los residuales. Los residuales y pues no favorables que sí existen. De acuerdo, entonces esperamos, la hipótesis nula es que este ρ es igual a 0. O sea, no hay poder explicativo de esta variable sobre esta variable. En este caso, de los residuales rezagados respecto a los siguientes residuales, al siguiente t. Cuando yo explico esto, aquí sí tiene que haber poder explicativo. La xt me tiene que servir para explicar la yt. Si no, tengo que revisar mi teoría económica y buscarme no la xt sino la zt. Yo espero que con esta xt explique mucho de la variabilidad de yt. Es decir, que el r square de esto se aproxime a 1 y no a 0. ¿Vamos bien?
Y eso pasa porque este alfa 1 sea distinto de 0, ¿verdad? Que este alfa 1 gorro sea distinto de 0. ¿Están de acuerdo? Porque si este alfa 1 gorro es igual a 0, no importa qué le pasa a XT, suba o baje. Su efecto sobre la YT es nulo. Entonces, otra vez, en una regresión, espero que XT tenga poder explicativo respecto a la YT. 1. Y 2. Que el parámetro en cuestión sea distinto de 0. Pues aquí, evidentemente, busco lo opuesto, porque espero que los residuales no tengan que ver unos con otros. Entonces, que los residuales del T anterior no tengan poder explicativo sobre los residuales de este T. Es decir, que el ρ sea igual a 0. Alternativa, que sea distinta de 0. La Durbin-Watson, ¿por qué utilizamos ρ? Porque esto coincide con el coeficiente de correlación. Es el único caso en el que exactamente coincide el parámetro estimado con el coeficiente de correlación. Acuérdense que este parámetro estimado también es una covarianza. ¿Se acuerdan? También es la covarianza entre X y Y. Pero ¿cómo está estandarizada? No como una correlación, no por el producto de las desviaciones estándar, sino utilizando la varianza de X. ¿Ya se acordaron? Sí, Carlos, claro que sí. Pero en este caso se utiliza la ρ porque esta es una regresión auxiliar muy particular. Son los UT contra los UT rezagados. No hay constante, ¿verdad? Y entonces este ρ se puede demostrar que coincide con el coeficiente de correlación. Por eso la Durbin-Watson se mide así. Este es el estadístico de la Durbin-Watson. Esta es la regresión auxiliar. Estamos aprendiendo a hablar como economistas, econometristas. Esta es la regresión auxiliar de la Durbin-Watson. Este es el estadístico de la Durbin-Watson. Estas son las hipótesis de la Durbin-Watson. Este es el estadístico. 2 por 1 menos el ρ gorro, el parámetro estimado. De manera que, pongamos extremo, el ρ puede valer, es un coeficiente de correlación, 0, 1 o menos 1. Caso deseable, ρ igual a 0. Extremos indeseables, más 1 menos 1. Entonces, esperamos una Durbin-Watson que tenga valor de 2. 2 por 1, 2, porque 1 menos 0, 1 por 2, 2. Durbin-Watson de referencia, 2. Ausencia de autocorrelación serial. Si se aproxima a 0, pues sugiere autocorrelación positiva. Si se aproxima a 4, una asociación negativa, ¿de acuerdo? Lo tienen que pensar. 1 menos 1 o 1 más 1, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces otra vez, primera prueba para evaluar el tercer supuesto, Durbin-Watson. El supuesto es ausencia de autocorrelación serial. Durbin-Watson, estamos analizando la autocorrelación serial de primer orden y solamente de primer orden. ¿Por qué? Porque nada más aquí es un T menos 1. Entonces esa es la fortaleza y debilidad de la Durbin-Watson. Esa es la primera persona que se le ocurrió, ¿verdad? Durbin-Watson, a dos autores, ¿de acuerdo? Yo creo, alguna vez la revisé, deben ser dos autores. Autocorrelación serial de primer orden, ¿de acuerdo? Pero el supuesto dice autocorrelación serial entre los residuales, no solamente entre los residuales de un T y los inmediato anteriores, sino de un T y 2 anteriores, 3 anteriores, 4 anteriores, 12 anteriores, autocorrelación serial de orden superior. ¿Vamos bien? Entonces otra vez, Durbin-Watson, valor de referencia 2, piso 0, techo 4, aceptables entre 1 y 5 y 2, 5, es estadística, entre 1 y 5 y 2, 5, estrictamente hablando 2, ¿vale? Siguiente, la generalización
de la Durbin-Watson. Se llama Breuer-Godfrey. A ver, de hecho, me parece incorrecto el nombre. Es una mera generalización. Esta es la regresión auxiliar de la Breuer-Godfrey. Tengo los UT contra los UT menos 1, menos 2, menos 3, menos lo que sea. Es la Durbin-Watson, pero generalizada, diría un matemático. Es la generalización de la Durbin. Por eso me parece injusto que estos gandayas le hayan puesto su nombre. Es la generalización de la Breuer-Godfrey hecha por Breuer-Godfrey. ¿De acuerdo? Pero es una generalización. Hipótesis nula, pues que el ρ1 es igual a 0, el ρ2 es igual a 0, el ρ3 es igual a 0. Aquí lo que está en juego en primer lugar otra vez es que entendamos que esto es una regresión como cualquiera y que en una regresión buscamos tener una variable explicativa respecto a otra variable. Y esto nos lo propone la teoría económica. Y dos, es una variable, o sea, cambia su valor. Y dos, que el parámetro en cuestión que asocia esta variable con esta variable, el parámetro coeficiente, la letra griega, tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? Bueno, estamos utilizando el mismo argumento, pero desde el otro punto de vista. Esperamos que nada de esto tenga poder explicativo, que los UT rezagados no expliquen a los UT contemporáneos, se dice contemporáneos de hoy. Ustedes no son mis contemporáneos, yo nací en el 66. ¿De acuerdo? Ustedes, algunos son contemporáneos. Entonces, espero que no haya poder explicativo. Es decir, que los ρ sean iguales a 0. Alternativa, distinto de 0. Mala noticia. Porque si yo puedo explicar a los UT, quiere decir que hay un patrón de comportamiento, hay sistematicidad, hay información. ¿Estás de acuerdo, Rafa? ¿Te hace sentido esto? Entonces, lo mismo, a ver, fíjense, aquí estamos viendo el estadístico y en este caso es T menos R. R tiene que ver con el número, la autocorrelación será de R, cuántos rezagos le metimos. Esta es una R. Entonces, es ajustado por grados de libertad. Número de observaciones del auxiliar menos grados de libertad. Se dice, aquí tengo 1, 2, 3, R, T menos R, y eso multiplica al R square de esta regresión auxiliar. Y espero que eso esté en la zona de no rechazo de una G cuadrada con R grados de libertad. ¿De acuerdo? Esto de todas maneras lo hace el software y nos da la respuesta ya, clarita. No nos tenemos que ni siquiera recordar cómo es una G cuadrada y su doble entrada o una F. Nos da la probabilidad, y una vez hablo de eso, nos da la probabilidad de la ocurrencia de la nula en la alternativa. Nos da la probabilidad, porque se nos puede olvidar todo esto, pero con que nos acordemos la prueba y para qué sirve, cuál es su nula, y ya quedamos que la nula siempre es el principio de simplicidad. Con eso ya leemos la probability. Siempre nos ponen así, la P, que es de probability, el software. ¿Y es la probabilidad de qué? La probabilidad de la ocurrencia de la nula. ¿Cómo se dice también famosamente? Es la plausibilidad. Plausibility. La plausibilidad. Es la probabilidad de la ocurrencia de la nula. Y como estamos en estadística, y fíjense que, a ver, esta es una convención que se critica mucho, pero así hacemos econometría. Una probabilidad va de 0 a 1, ¿de acuerdo? Bueno, esto siempre lo jugamos de una probabilidad al 95% y la alternativa le asignamos una probabilidad del 5%, ¿de acuerdo? Voy introduciendo esto que ya nos facilita el software. Nos dice, nos da toda esta información que de repente se nos puede olvidar cómo leer, pero con que nos acordemos a veces la prueba
¿De qué va la prueba? Su hipótesis nula y leemos la probabilidad. ¿Verdad? Otra vez, voy a traducir eso correctamente. Se me va cómo hacerlo. Es que es una manera de ponerlo, pero no quiero ponerlo de esa manera. No. Al rato cargo RAM. Sigamos, por favor. Sigamos. Vamos a entrar. Ya terminamos el tercer supuesto. Vamos al cuarto supuesto. Ahí. Esto está buenísimo. Bueno, es para divertirnos, relajarnos un poquito. Pero en su momento me divertí mucho. Porque miren, este tío, Lecuanda, es profesor de estadística y econometría en el ITAM. Y éramos cuates. Pero tiene la piel muy delgada. Se dice, ¿verdad? Entonces le preguntan, y claro que nos seguíamos. Oye, profe, y mire cómo dan L ecuación, ¿no? Del ITAM. Buenas noches. ¿Es posible que al probar autocorrelación, Durbin-Watson y Breuer-Gottfried, buena pregunta de los AIT, se contradigan? Y si así es el caso, ¿con cuál concluimos? No, no debería de ocurrir, pues todas las pruebas deberían llevarte a la misma conclusión. Pero si ese es el caso, ya no entendí mucho su argumento, ¿verdad? Pero si ese es el caso, debemos preferir la conclusión de las pruebas más robustas. Por ejemplo, y se le va, porque es eso la prueba, pero que no tiene que ver con la correlación, Breuer-Pagan sobre Durbin-Watson. No sabe de qué está hablando. Vámonos con calma. Otra vez, les dije que el ambiente de las pruebas son ambiente F y G. Y que no hay prueba definitiva. Por eso hacemos pruebas en plural. Y hasta menciono en el PowerPoint que si nos llevan a resultados distintos, una dice, quédate con la nula, y otra dice, quédate con la alternativa, preferimos la F, porque ajusta doblemente numerador y denominador los grados de libertad. Entonces, primer hecho, es estadística. Y por eso tenemos toda una batería de pruebas, decenas y cientos de pruebas. ¿Y por qué, Carlos? ¿Por qué tantas y no mejor nada más una? Porque ese es el meollo. Una prueba te puede dar un resultado y otra prueba te puede dar otro resultado. No hay la prueba. Acumulamos resultados de pruebas. Y claro que te pueden llevar a conclusiones. Me ha pasado 2 o 3 veces en mi vida como econometrista, pero sí me ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, la prueba es correcta, la pregunta del alumno es correcta, sí, te pueden salir resultados distintos en las pruebas, se contradicen, una que te quedes con la nula, otra con la alternativa. No debería ocurrir, no, sí ocurre porque es estadística y por eso tenemos toda una batería de pruebas. 2, ¿con cuál te quedas? ¿Con la Breuer-Pagan o no la Breuer-Pagan? Es la Breuer-Gottfried, ¿verdad? Sobre Durbin. Tampoco tiene sentido, otra vez, porque mide cosas distintas. La Durbin-Watson es autocorrelación serial de primer orden y la Breuer-Gottfried de segundo, tercero o quinto, que incluye el primer orden, ¿de acuerdo? Pero te dicen cosas distintas, ¿de acuerdo? Y otra vez la discusión tiene que ver sí con el diseño de la relación auxiliar, pero también con la distribución que utilizas para hacer la prueba, F o G, ¿de acuerdo? Y hoy el software es potentísimo, nos las da en ambos ambientes, ¿de acuerdo? Siguiente, cuarto supuesto, ¿de acuerdo? Exogeneidad. Otra vez. El cuarto supuesto, fíjense que una cosa es cómo se afirma el supuesto y luego el estadístico que utilizamos, preferimos para mencionar el supuesto. ¿Qué quiero decir? Errores homocedásticos y no heterocedásticos, es decir, varianza constante
y no varianza que cambia en el tiempo. ¿Quedó claro? Una cosa es cómo se firma el supuesto, no en todos los supuestos, pero es una distinción que tenemos que hacer. Una cosa es cómo se puede afirmar un supuesto, no autocorrelación serial entre los residuales. Y otra cosa es covarianza entre UI y UJ igual a 0. ¿Quedó claro de qué estoy hablando? Una cosa es cómo se menciona, o sea, cómo se nombra la cosa, y otra cosa es cómo se mide la cosa. Entonces, autocorrelación serial, covarianza entre U y UJ igual a 0. ¿Cómo se dice la cosa? ¿Cómo se mide la cosa? Y de hecho, es una mera mención, porque se mide con una Durbin-Watson y con una Bresch-Godfrey. ¿De acuerdo? Pero es el lenguaje viejo de la econometría. ¿Qué tan viejo? Cuando empezó la econometría, principios del siglo pasado. ¿De acuerdo? El método de simulación lo ponemos desde Gas y Laplace, principios del siglo antepasado, 1800. Pero la econometría ya como cuerpo, 1900. ¿Cuándo se forma la Asociación de Econometría? ¿Cuándo se formó? Algo así. Es en las primeras décadas del siglo pasado, con su revista emblemática. Se formó la Asociación Mundial de Econometría, la World Economic Association, ¿de acuerdo? Y su revista emblemática, Econométrica, allá por los años, no me acuerdo, 20, 30 del siglo pasado, ¿de acuerdo? El método de estimación lo conocemos mucho antes, es un tema de estadística con Gauss y Laplace, 1808, algo así, ¿de acuerdo? ¿Cómo nombramos el supuesto? ¿Cómo se denomina? Carlos Guerrero de Lizardi, ¿verdad? Y otra cosa es cómo se mide, 1.71, ¿de acuerdo? En este supuesto ya revisamos libros y nada más nos dicen covarianza entre XT, UT igual a 0. Y uno se queda, bueno, pues tiene que ver con esto, ¿no? La covarianza entre XT y UT igual a 0. Pero ya quedamos que esta implica exogeneidad. Entonces les llamo la atención en primer lugar que ni siquiera se nombra el supuesto, sino se dice cómo se mide. Covarianza entre XT y UT igual a 0. Y ya tuvimos que tomarnos con calma para decir, lo que está en juego es que si bien se mide así, XT, UT, covarianza igual a 0, de lo que nos habla este cuarto supuesto es de que XT causa a YT, pero YT no causa XT. Eso es exogeneidad clásica. Le pusieron el nombre los econometristas modernos, exogeneidad clásica, porque en matemáticas, ¿qué es exogeneidad? Exogeneidad es que el valor de la variable no está determinado dentro de ese propio sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan? Sistema de ecuaciones exógeno, endógeno. Resultas simultáneamente. De eso estamos hablando. Estoy tratando de recordarles y decirles que una cosa es la endogeneidad, exogeneidad en matemáticas, otra cosa es en economía. Ya vimos un ejemplo de la cantidad de dinero que muy bien el Banco Central es el único que tiene la autoridad para emitir billetes y monedas, pero que no se entienda que eso es exógeno, porque esa decisión puede depender del sistema financiero, de las necesidades del sistema financiero. Entonces, a ver, tenemos que pensar un tema clave, exogeneidad y endogeneidad, desde las matemáticas, en primer lugar no confundirlos y distinguir desde las matemáticas, desde la construcción de modelos teóricos, económicos y desde la estadística. Entonces, cuarto supuesto, ni siquiera se le nombra, nada más se le menciona. Covarianza entre XT o UT igual a 0. ¿Qué implica? Que XT causa a YT, pero YT no causa a XT. Ya lo estoy diciendo como econometrista. Es decir, ¿cómo lo dicen los libros viejitos? Que pueden ser editados como el de Brooks, que es muy bueno, pero que habla como viejito, diciendo exogeneidad. ¿Cómo lo hablan los otros libros? Granger, Henry. Ya les mandé la introducción de Granger, que habla de econometría moderna. Existe la etiqueta, no es una invención de Carlos.
Esto es importante. Ya les hablé del GEL, que es el clasificador del mainstream que habla de ortodoxos y heterodoxos. Ya les hablé del mapa a la Carlos Marx. Economía clásica, científica, economía vulgar. ¿Verdad? Pues estamos hablando de lo mismo, que Granger estableció el mapa de la econometría y habla de la econometría moderna y de la otra. No quiere agredir a los otros, que son sus compañeros de oficina, ¿verdad? A la econometría no moderna. Entonces, le pusieron, para que no se ofendieran, exogeneidad clásica. Eso ni siquiera lo leímos en el Brooks, que es un buen libro, ¿verdad? Clásica. Pero estos nuevos econometristas tuvieron que ponerle nombre a las cosas para entender mejor la cosa. La econometría preclásica, no moderna, habla de economía de exogeneidad clásica. Es decir, XT causa YT, pero YT no causa XT. La econometría moderna, después vamos a ver, habla de exogeneidad débil, fuerte y superfuerte. Hay distintos niveles de exogeneidad. Y depende de para qué estamos modelando, para qué estamos haciendo análisis econométrico, son los requisitos, las exigencias de qué tan exógena tiene que ser esto. Fíjese cómo ya lo dije, este matiz no existe en matemáticas. ¿Qué tan exógeno? Ay, güey, no sabes de qué estás hablando, me dirá un matemático, sí, es que es estadística. Hay distintos niveles de exogeneidad, débil, fuerte y superfuerte. Es distinta a la exogeneidad como la pensamos en matemáticas y distinta a la que la piensan en las teorías económicas. Esto es estadística, ¿de acuerdo? Y por eso les puse al principio de la clase al libro de Henry, que me dio mucho gusto, que habla de eso, de que hay que hablar de exogeneidad. Y el último tema que pone en su introducción de su libro, de englobamiento, de poner a competir las especificaciones y determinar calidades estadísticamente. Les voy a presentar aquí un contraejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, este supuesto afirma que la covarianza entre XT, UT es igual a 0. Y si ese es el caso, hay exogeneidad clásica. Vamos a ponerlo entrecomillado clásica, porque eso fue simplemente para ponerle una etiqueta, ¿verdad? ¿Por qué es una mera etiqueta? Porque ya vimos cómo se justifica este supuesto, ¿se acuerdan? ¿Cómo lo justificaron los libros? Y ya los revisamos, diciendo que esto es un proceso estocástico, pero que esto es un proceso determinístico. Y que por tanto, y este es un proceso estocástico también, y por tanto, si estoy mezclando, estoy mezclando el universo matemático con el universo estadístico, la covarianza es 0. O sea, fue una mera declaración. Ya lo vimos en los libros, creo que van a volver a salir a ocasión, pero ya no hablamos de esto. ¿Cómo se defiende ese supuesto? ¿Cómo se dice que sí se valida? Es una tomadura de pelo. Es una tomadura, Carlos, estás hablando de la econometría, es una tomadura de pelo. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica que este supuesto se valida? Sacando una liebre del sombrero, haciendo un acto de magia, diciendo, y les he dicho, uno de ustedes utiliza AXT para explicar a YT. Y en otro momento, otro de ustedes utiliza a ZT para explicar a XT. Y es al capricho del investigador, por eso esto no es ciencia. Porque si quiero defender el cuarto supuesto, digo, es que XT es determinística, no estocástica. Pero el compañero de al lado, o la compañera y demás son pareja, o sea, ya estoy poniendo así la contradicción en los peores términos, dice que no, que XT para ti es determinística, pero para mí es estocástica, porque yo la puse de este lado para explicarla con la ZT. O sea, el rol cambia, pero es una ocurrencia de la econometría premoderna, ¿de acuerdo? Contraejemplo, ¿qué pasa? Entonces, primer modelo macroeconómico en la historia, el modelo de Samuelson de 39, ¿de acuerdo? Tenemos la función consumo. El consumo depende del ingreso. Algo que tengo que explicitar
y que nos han enseñado mal macro. Nos dicen, esta es una ecuación identidad. Y nos dicen, se cumple. Así nos han dicho las identidades. Espérame, pero detrás hay funciones de comportamiento. Y se cumple por construcción. ¿De acuerdo? Entonces, el consumo depende del ingreso. Pero el hecho, o sea, parece que se le despoja de teoría a las identidades. Pero el hecho de que tú me afirmes que el ingreso no es otra cosa más que la suma del consumo, la inversión, implica que ya me pusiste del lado izquierdo a YT, que depende, que es la suma de CT más IT. Otra vez, nos enseñaron mal, nos enseñaron a interpretar incorrectamente que es una ecuación identidad, una ecuación de comportamiento, porque se les despoja de su contenido teórico. ¿De acuerdo? Y por eso ahorita están atorados pensando esto. Porque esta sí la reconocen como una función de comportamiento. El consumo depende del ingreso. Pero aquí también hay teoría económica que afirma que el ingreso es igual a la suma del consumo más la inversión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hice aquí en el siguiente paso? Simplemente sustituir. Para evidenciar esto. Oye, no, esto es, aquí no hay teoría. Oye, ¿qué es el consumo sino todo esto? Aquí está. ¿Cómo que no hay teoría? ¿Cómo que no hay teoría? ¿De acuerdo? Más inversión. Aquí estoy declarando, no hay ecuación para determinar la inversión. ¿Qué implica eso? Que la estoy declarando exógena. Si no hay una ecuación que determine los valores de I, quiere decir que la estoy declarando exógena. No es suficiente, no es necesario que la ponga también como endógena. Es un contraejemplo, otra vez. Aquí manifesté que YT es la exógena y CT es la endógena. ¿Vamos bien? Es la función de consumo. Sí, Carlos, el consumo depende del ingreso. Es el ABC de la economía. Todos estamos de acuerdo en eso. ¿De acuerdo? Otra vez, ¿todos están de acuerdo en esa afirmación? Las decisiones de consumo, de cuántos bienes y servicios compramos, dependen del ingreso. Pero esa es la versión keynesiana, ¿verdad? Porque la neoclásica diría que también relacionamos a los precios relativos. Aquí nada más está en juego el efecto ingreso y Keynes tiró a la basura el efecto precio. ¿De acuerdo? El efecto de los precios relativos. Pero detrás de todo esto están nuestras preferencias. ¿Vale? De todas maneras, en esta afirmación les digo que esta afirmación es superficial. Porque la pregunta de fondo es: ¿y de dónde salió el ingreso? Los pesos que tengo en el bolsillo, diría un marxista. Esa es la pregunta de fondo, ¿verdad? Si no, nada más analizas la apariencia, la envoltura del problema. ¿Qué estás diciendo, Carlos? Es que según esta reflexión keynesiana o neoclásica, si le incluyo los precios relativos, es que las decisiones del consumidor, cualquier consumidor enfrenta el mismo problema. ¿Cómo maximizar esto? Dadas sus preferencias, enfrenta ingresos y precios. ¿Y cómo resuelve el problema? ¿Cómo maximiza? ¿Vamos bien? Espérense. Está diciendo que el más pobre de los pobres y el más rico de los ricos en una sociedad enfrenta el mismo problema de maximización. No. Empecé por cosas evidentes. No. Las decisiones que enfrenta un consumidor pobre o muy pobre, o el más pobre, no son las mismas que enfrenta el rico o el más rico. Esto es parte de la ideología de la teoría económica vulgar. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta de fondo: ¿y de dónde sale el ingreso? ¿De dónde sale el ingreso? ¿De tu trabajo o del trabajo de los otros? Nada más lo dejo planteado. Esa es la pregunta de fondo. No me digas que que tu problema es el mismo que el mío. Que yo enfrento un problema que hace ratito el profesor de asignatura que gana 2,000 pesos. ¿What?
Eso es hacer una versión light de los problemas económicos. Es una versión light, superficial, casi anodina, ¿verdad? Por eso Bernard Maris, el ex banquero central, habla de la economía y dice que es aburrida. Es que como la piensa un economista vulgar, neoclásico keynesiano, keynesiano, es aburrida. Todos enfrentamos en un problema. ¿Cómo maximizamos? No tiene nada que ver, es una estilización, ¿verdad? Que no refleja, ¿verdad? A la toma de decisiones de los agentes económicos reales. Bueno, otra vez, entonces, función de consumo keynesiana. Y luego les decían en macro o en micro, ecuación de identidad, se cumple. No hay teoría, se cumple. Claro que hay teoría. Y aquí la estoy visibilizando. Sustituí, puse aquí el consumo. ¿Qué estoy haciendo de hecho de fondo? En esta regresión estoy planteando que esta es la exógena y esta es la endógena. Pero aquí me estoy desdiciendo. Es la construcción de la macro, nonsense, que dice Christopher Sims. Macroeconomía y realidad no tienen que ver. Porque, véanlo, sale Alex. Aquí afirmamos que el ingreso es exógeno y el consumo es endógeno. Y aquí abajo me estoy desdiciendo, porque estoy diciendo que el ingreso es la endógena y estas dos son las exógenas. Y entonces por eso ya tenemos que hablar de grado de exogeneidad, débil, fuerte o superfuerte. ¿Cómo visibilizo eso? Pues simplemente sustituí 4.24 en 4.25 y aquí tengo que el ingreso es consumo autónomo más propensión marginal multiplicada por el ingreso más los UT de esa regresión más la inversión. ¿Vamos bien? Y luego, ¿qué hice? Pasé esto para acá y factoricé, ¿verdad? Sobra decirlo, ¿verdad? YT es por 1 menos B1, ¿verdad? Esto lo pasé para acá, entonces YT por 1 YT, y lo pasé para acá restando, menos YT menos B1, menos B1 Y, beta 1, ¿vale? Y luego lo pasé de vuelta. Y miren, voy a reescribir esto. YT es igual a una gamma 0 más una gamma 1 y T más unos ET. Carlos, ¿es lo mismo? Sí, estamos aprendiendo econometría. Esta gamma 0 o la letra que sea en griego es esto. Gamma 1, ¿qué es? Y algo que también les debe llamar la atención, oye, estos residuales, sí, operé y espero que no haya problema, es una operación simple. ¿Qué son estos ET? Pues estos ET no son otra cosa más que 1 menos beta 1 por UT. ¿Vamos bien? Más o menos. Es decir, aquí ya cambió la pichada, Acuérdense que todo se juega en la especificación. Aquí tenía al consumo explicado por el ingreso. Aquí tengo el ingreso explicado por el consumo y la inversión. Aquí tengo el ingreso explicado por el consumo, pero a la keynesiana más la inversión. Pasé a aquel lado, factoricé, lo regreso y de nuevo tengo el ingreso, pero depende de esto, que no tiene una variable en juego, de este parámetro que está hecho de 1 entre 1 menos beta 1 por IT, más los residuales, pero multiplicado por 1 menos beta. Lo pasé para allá. Primera pregunta, economistas. No lean. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta ecuación? No lean, por favor. Clávense en pensar 427. Es el multiplicador keynesiano, es el multiplicador de la inversión, que depende inversamente de la propensión marginal a consumir. Ya lo vieron. A ver, y otra vez, la afirmación es que ¿qué queremos en la economía? Que el multiplicador sea lo más grandote que sea, lo más alejado de 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque así cada peso incrementado de inversión se va a reflejar en más de un peso de incremento del PIB. ¿Vamos bien?
¿Y de qué depende? Nos dice Keynes, inversamente de la propensión marginal a consumir. O sea, mientras más grandota la propensión, más próxima a 1, más chiquito el multiplicador y lo contrario. Y es cuando tiene esa afirmación horrorosa, ¿verdad? Que dice entonces, ¿quiénes ahorran? Los ricos. Bravo por los ricos, ¿verdad? Porque son los que hacen que el multiplicador sea más grandote. Los pobres pues se gastan todo, entonces no contribuyen al multiplicador. Es una pinche caricatura esto, ¿eh? No sé cómo explicarlo, pero ¿cómo se asocia el multiplicador y la propensión marginal a consumir? Inversamente. ¿Quiénes tienen una propensión marginal menor que 1 y bastante menor? Pues depende de tu ingreso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice aquí econométricamente? Hicimos macro. Econométricamente, si bien formalmente estas ecuaciones son lo mismo, ¿están de acuerdo que es lo mismo? Es decir, que esto es igual a esto y que es igual a esto, en una obviedad, ¿verdad? A ver, econométricamente, esta es una ecuación identidad, que sí tiene teoría económica. Aquí la escribí, pero echando mano de la hipótesis keynesiana de ingreso absoluto, pero en su versión de análisis de regresión, análisis econométrico, porque tengo una constante, una beta 1 y et, no le llamé consumo autónomo, y tengo unos residuales, ¿vale? Pero esto es igual a esto, ¿eh? ¿Y aquí qué tengo? Es que miren, aquí primero declaré esta exógena y esta endógena, pero luego aquí visibilicé que no, que la que suponía que era exógena depende de la endógena. Entonces, es un contraejemplo. Estoy negando la afirmación. La afirmación es xt causa yt, pero yt no causa xt. Aquí estoy diciendo yt causa ct, pero ct también causa yt. ¿De acuerdo? Es un contraejemplo. Y luego lo escribí de esta manera, 426, sustituí, pero en 427 operé. Mandé de este lado, factoricé, lo regresé. Esta ecuación es muy interesante porque, a diferencia de esta, de 426, esta se llama forma estructural y esta se llama forma reducida. Jerga de los econometristas. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en las formas estructurales, bueno, tengo a la YT explicada por la propia YT, pero de fondo por el consumo, ¿verdad? En cambio, en contraste, en esta forma reducida, tengo a la misma YT, pero no aparece el consumo, ni el ingreso, evidentemente, sino solamente la exógena, que declaré, y que declaré porque no hay ecuación, la di por exógena. ¿De acuerdo? Entonces, las formas estructurales son una combinación de ecuaciones y hay endógenas por todos lados, de un lado y del otro lado de la igualdad. Las formas reducidas, a veces, en ocasiones, podemos reescribir las formas estructurales para encontrar una forma reducida en la que nos aproximemos al cuarto supuesto. Esta es la exógena, esta es la endógena. ¿Me expliqué? Más o menos, Carlos. Hay que les dije, la sugerencia es que revisen los PowerPoint antes, que estudien sus libros y que lleguen con alguna información para facilitar este diálogo. Porque si no, es la primera vez que escuchan hablar de esto y eso está medio difícil, ¿verdad? Hábito académico, llegar con información. ¿Qué voy a hacer? Hecho mano del primer supuesto, valor esperado de los errores es 0. De manera que esto es distinto de 0, es el multiplicador. De hecho, sabemos que es mayor que 1, por definición. Porque 1 entre 1 menos algo que es menos que 1 es mayor que 1. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo me deshago de él? Echando mano del primer supuesto. Valores
¿Qué estás haciendo, Carlos? Así operamos los econometristas. Echo mano del supuesto 1, valor esperado de los errores 0. O sea, tomo esperanzas. La esperanza de esto es igual a esto, esto. ¿Y cuál es la esperanza de esto? 0. ¿De acuerdo? Me lo quité de encima. Entonces, el valor esperado de YT depende de esto. ¿Vamos bien? Siguiente, por favor. ¿Cuánto nos queda de tiempo? 8 minutos. 8 minutos, muy bien. ¿Qué hice? Sustraje las anteriores ecuaciones. ¿Cuáles eran las últimas ecuaciones? ¿Alguien se acuerda? No lo vean, pero a ver, YT es igual a 1 entre 1 menos beta 1 más 1 entre 1 menos beta 1, ya necesito cambiar esto, por IT más 1 entre 1 menos beta 1 por los residuales. Creo que la primerita era. Esa es la una. ¿Quién estaba hablando? Y luego le saqué esperanzas a esto. Valor esperado de YT es igual, pues de nuevo, a 1 entre 1 menos beta 1, me dicen si me equivoco, más 1 entre 1 menos beta 1 IT. ¿Y cuál es el valor esperado de UT? 0. De manera que 0 por lo que sea es 0. No lo escribo. Ahora, esto menos esto. ¿A qué es igual? Esto menos esto, pues esto menos esto lo mismo, lo quito. Esto menos esto es lo mismo, lo quito. ¿Y a qué me quedó? YT menos valor esperado de YT es igual a 1 entre 1 menos beta 1 por UT. ¿Vamos bien? ¿Sí? Recordando, considerando que es UT menos valor esperado de UT, eso es igual a UT. ¿Están de acuerdo? Esto es para acordarles la fórmula de la covarianza, de la varianza y de la covarianza. Otra vez, aquí no deben tener problema. UT menos valor esperado de UT, pues es UT, ¿verdad? Porque esto es 0. Eso lo voy a utilizar para hablar de varianzas y covarianzas. ¿Cuál es la covarianza de YT-UT? Acuérdense que el supuesto aquí es que XT, la covarianza entre XT y UT es igual a 0. Me estoy diciendo la pregunta análoga. La covarianza entre YT y UT. Regrésate, por favor. ¿De qué estoy hablando? De esto. ¿Cuál es la covarianza? O de esto, vamos a rastrearlo. O de esto. A ver. Me tuve que. Hold your horses, Carlitos. ¿De qué estoy hablando? Covarianza entre YT y UT igual a 0. El caso análogo del cuarto supuesto. ¿De cuál de esas ecuaciones estoy hablando? De la primera, covarianza entre YT y UT igual a 0. Porque ustedes estimaron la función keynesiana. Hay papers y papers publicados y libros publicados con esta ecuación macroeconómica, ¿verdad? Y no le ven problema. Pero yo estoy recordándoles a Samuelson y diciéndoles, es que YT no es exógena de CT, porque el ingreso explica el consumo y el consumo explica el ingreso. Pero hacemos esto y se nos olvida esto. Entonces, estoy generando el contraejemplo, explicitando cosas para luego preguntarme, cuarto supuesto, covarianza entre XT y UT igual a 0. Es decir, covarianza entre el YT y UT igual a 0. Nos regresamos. ¿Y a qué llegamos? Otra vez, covarianza entre YT y UT igual a 0. ¿Y a qué es igual esto? Acuérdense, YT es el valor, es la covarianza. Es el valor esperado de YT menos valor esperado de YT, ¿vale? Por UT menos valor esperado de UT. Es el déjà vu, les digo.
les dije, las expresiones probabilísticas son un déjà vu de las matemáticas. La covarianza de xt ut es xt menos x barra por yt menos y barra. Todo eso sumado, dividido, ¿verdad? Bueno, pues nuestras expresiones en el universo probabilístico hablan de valor esperado. Yt menos el valor esperado de yt por, ¿verdad que sí, Carla? ¿O por qué te reíste? ¿De qué te acordaste? Bueno, ut menos valor esperado de ut. Pero otra vez, ¿qué es ut menos valor esperado de ut? Ya lo determinamos. Y, otra vez, covarianza entre y, ut es el valor esperado de qué. ¿Qué es esto? Esto ya lo determinamos allá arriba. Entonces simplemente sustituyo valor esperado de qué. De 1 entre 1 menos beta 1 por ut. Por ut menos valor esperado de ut, que es ut. Entonces la covarianza entre yt ut es igual al valor esperado de 1 entre 1 menos 1 entre 1 menos beta 1 por ut, ¿verdad? O sea, la varianza de ut entre 1 menos beta 1. Y esto por definición es distinto de 0. ¿Qué hice? Un contraejemplo. ¿Por qué? La afirmación del cuarto supuesto es que la covarianza entre el regresor y los residuales es 0. Covarianza entre xt ut es igual a 0. Y les he enfatizado de qué va este cuarto supuesto. De la asociación que tienen xt y ut, no. Este supuesto de fondo tiene que ver con la exogeneidad de xt respecto a yt. Y les acabo de mostrar un ejemplo en el cual, si bien parece que el consumo está en función del ingreso y que esta es la exógena y esta es la endógena, puse la identidad para recordarles que el ingreso depende del consumo y de la inversión. O sea que yt no es exógena respecto a ct. Y seguí con el argumento matemático, ¿verdad? ¿Y a qué punto llegué? ¿Cuál es la covarianza? Pues la covarianza, cuando se reconoce que yt no es exógena sino endógena, que implica una covarianza distinta de 0. Porque esto, puedo decir malas palabras, a producto de gallina, a huevo, es distinto de 0. Y ut por ut a huevo es distinto de 0. De manera que es los ut al cuadrado entre 1 menos beta 1, que es un numerito próximo a 1, por definición, son distintos, es un cociente distinto de 0. Es un contraejemplo. ¿De acuerdo? Le paramos.